Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hoy les estoy compartiendo un video para acompañarlos y acompañarlas en la lectura del Leviatán de Thomas Hobbes, que es un libro que va a explicar o va a tratar de fundamentar filosóficamente el origen de los estados modernos, ¿no? De los estados que tenemos actualmente. No va a ser solo Hobbes, sino que vamos a ver también a Rousseau, pero bueno, es importante que por lo menos empecemos a abordar esta temática a partir de acá. Como bien les dije, el contexto en el cual estamos, o en el cual escriben estos autores, va a ser en el contexto de la Reforma Luterana, alrededor de 1600, donde lo que se propone, lo que va a proponer Lutero va a ser que cada persona puede leer las escrituras, interpretar las escrituras particularmente. No necesariamente tiene que haber un poder eclesiástico, un poder religioso que nos diga cómo interpretar aquello que leemos en la Biblia, por ejemplo. En ese sentido, esto genera una ruptura y una caída del criterio de autoridad, ya que, como bien dice, antes de la reforma, el poder eclesiástico determinaba quién iba a gobernar. Ahora ya el poder eclesiástico no tiene esa fuerza ni ese poder, por lo tanto se divide y surge la frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No? Antes de la reforma, el César y Dios era prácticamente lo mismo, ¿no? El poder eclesiástico y el poder civil estaban en el mismo nivel. Ahora, al haber esta ruptura, hay cosas que van a ser propiamente del César o de los gobernantes, y hay cosas que van a ser propiamente de Dios y de la religión. Esta ruptura va a marcar los diferentes caminos que van a tratar de fundamentar estos filósofos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que hay una crisis de gobernabilidad que surge en estos momentos, donde surge la necesidad de fundamentar filosóficamente por qué o cómo llegamos a esta forma de estatalidad, y por qué hay que hacerle caso a este Estado, ¿no? A esta forma estatal. La salida, como dice acá, la van a proponer los contractualistas, Hobbes, Locke y Rousseau. Probablemente nos centremos más en Hobbes y en Rousseau para marcar similitudes y diferencias, pero sí lo que es común en los tres es que cada uno va a distinguir entre un estado de naturaleza, un pacto social o contrato, y una sociedad civil. El estado de naturaleza es donde va a primar la ley del más fuerte o la ley natural, y es el estado en el cual se encuentran las personas antes de pactar. Es decir, que antes de establecer un contrato, las personas van a estar en este estado de naturaleza, y lo que van a hacer estos filósofos va a ser más o menos extrapolar en nuestro estado de naturaleza como si fuésemos animales. Es decir, pueden mirar lo que hacen los animales, y ese va a ser algo similar de lo que van a entender por el estado de naturaleza. Hasta que en algún momento, por cuestiones propias de la humanidad, como es la razón, se va a llegar a un pacto o un contrato, que es un acuerdo que se establece entre dos o más personas para que una tercera interprete la ley natural. Y ahí vamos a ver lo que es eso. No nos apuremos ni queramos spoilearnos el final. Y por último, la sociedad civil, que es el resultado después de, del pacto, ¿no? Es el resultado al cual llegan todos los humanos pactantes para salir del estado de naturaleza. Es decir, que el pacto va a funcionar como aquello que permite a los humanos salir del estado de naturaleza. Que el estado de naturaleza justamente va a ser este estado donde vamos a estar sin ningún tipo de forma de gobierno que, que nos organice. En ese sentido, vamos a pasar al capítulo 13, que es el primer capítulo que les quería compartir para leer, y vamos a ver cómo se llama. Dice: de la condición natural del género humano en lo que concierne a su felicidad y a su miseria. Bueno, en la primera instancia, en los primeros parágrafos o párrafos que van a ver en el capítulo, van a ver que hay un precepto moderno, y esto es fundamental para entender cuál es el problema de estar en estado de naturaleza para Hobbes. Y es el de que todos los hombres son iguales en cuanto a su fuerza y en cuanto a su inteligencia. ¿Por qué? Y Hobbes dice lo siguiente, es decir, en cuanto a fuerza, no necesariamente el más fuerte siempre va a matar al más débil. El más débil puede tener, no sé, algún arma y matar al más fuerte. Y en cuanto a inteligencia, lo mismo. Alguien más chiquitito puede ser más inteligente que alguien grandote, estableciendo que la fuerza tiene que ver con la magnitud. Pero lo que va a decir Hobbes, que me parece interesante, es que el problema que vamos a encontrar en el estado de naturaleza es que los hombres son iguales. Hago un paréntesis, hablo de hombres porque en el 1600, cuando está escrito, la mujer tampoco tenía un estatus como de un sujeto que pueda participar en política y demás. Y creo que es importante marcar esto, no invisibilizar nuevamente el rol de la mujer en estos momentos. Es una pena que esté visto así, pero bueno, estos filósofos hablan de hombre. Eh, y responde un poco a la cultura heteronormativa y patriarcal. Bueno, cerrando este paréntesis, podemos ver que el problema que va a notar Hobbes es la igualdad que tienen todos los hombres en estado de naturaleza, que los van a llevar justamente a definir las tres causas de este estado de naturaleza, que va a decir que es un estado de guerra. ¿Por qué?
va a poner la competencia, la inseguridad y la gloria. ¿La competencia qué es? Como somos todos iguales, no hay ningún poder en común al que temerle, es decir, no hay ningún estado o gobernante al que temerle, cada uno agarra y dice, che, yo quiero tener quiero cultivar en esta manzana que no veo que hay nadie, pum, me pongo a cultivar, ¿no? Viene otra persona que me quiere sacar esto, lo empujo, lo saco, lo echo, se va, entonces me quedo en mi campo cultivando esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya tuve una competencia, ya tuve una primera instancia de guerra con otra persona que me quiso venir a sacar este lugar, y que lo dominé por ser más fuerte, ya sea en cuanto a fuerza corporal o a fuerza intelectual. En segundo lugar, la inseguridad, porque yo una vez que tengo esto, este campo donde estoy cultivando, tengo que ir por todo el perímetro del campo, fijándome que nadie quiera meterse acá, así como yo me había metido antes, ¿no? O sea, ese sería el problema. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Ese es el problema que va a decir Hobbes. Es polémico y justamente es algo que quiero que vayamos rescatando, que el problema que va a decir Hobbes es que en estado de naturaleza somos todos iguales y competimos por cosas y después tenemos miedo de que otra persona nos quite esa cosa. ¿Por qué? Porque así como yo pude quitarle eso a alguien, otra persona me lo puede quitar a mí, porque somos todos iguales por naturaleza, entonces todos podemos, ¿no? Es como dice acá, ¿no? Esta igualdad que tenemos todos los hombres en el estado de naturaleza nos permite suponer que todos podemos alcanzar lo que queremos, y eso es suficiente para que estemos en estado de guerra para Hobbes. Entonces, bueno, y por último, la gloria, que la gloria tiene más que ver por el reconocimiento y por cuando yo creo que alguien debe reconocerme y no me reconoce, Hobbes dice que también podemos iniciar una guerra. Bueno, en conclusión de estas tres causas, lo importante es que sin un poder común, no hay un poder común que obliga a todos al respeto, entonces está en condición de guerra. Es decir, sin un poder común que obliga a todos al respeto, está en condición de guerra. ¿Y cuáles son las causas de la guerra? Competir, bueno, la inseguridad y la gloria. ¿Y por qué? Porque justamente somos todos iguales y tenemos las mismas capacidades para poder dirimir las cosas. El problema es que no hay un poder en común al cual remitirse. Entonces, teniendo en cuenta estas tres causas de guerra y el hecho de vivir en una condición así en estado de naturaleza, la industria y la vida en sociedad es muy difícil que progrese. Es decir, si nos estamos matando los unos a los otros por querer lo que el otro tiene y no tenemos ningún poder común al que remitirnos, eso impide el desarrollo de la industria y del mundo o la sociedad tal como la vemos hoy, ¿no? Como dice, al no haber un poder común al que obedecer, no hay ley, no hay otra cosa que obedecerme a mí mismo, a cómo yo interprete esto que vamos a ver que va a haber como una ley, pero no es la ley común o la ley civil que conocemos todavía. Entonces, al no haber un poder común, no hay una ley civil y por lo tanto no hay otra cosa que obedecerme a mí mismo. Yo voy a ver cuándo voy a competir, cuándo me voy a sentir inseguro y en qué momento otra persona me debe reconocer más o menos. Bueno, en una guerra así, donde no hay ley, no hay bueno o malo, no hay justicia o injusticia. Tampoco existe la noción de propiedad, no hay mío, no hay tuyo, no hay leyes civiles. Es decir, estamos en un completo estado de naturaleza, no hay nada de lo que nosotros consideremos como social en este momento, ¿no? Entonces, hay algo que es muy conocido, que se dice que la teoría de Hobbes, la teoría del mal salvaje, y esto no es así, porque para Hobbes, justamente en el estado de naturaleza, no hay ni bueno ni malo. Es cada uno actuando, tratando de sobrevivir. Y ahora vamos a ver cómo es que cada uno trata de sobrevivir. Porque hasta ahora parecería ser todo un caos irresoluto. En ese sentido, bueno, va a decir, bueno, si no hay justicia, no hay injusticia, no hay bueno, no hay malo, ¿cómo puede prosperar entonces la necesidad de pactar, ¿no? En este estado de guerra? Y va a decir, porque hay una distinción que tenemos con los seres humanos, perdón, con los otros seres vivos, con los animales y las plantas, es que el ser humano tiene razón, y eso lo hace muy distintivo, y es algo fundamental para la modernidad, como se llama. El hecho de tener razón es el hecho de que podamos pensar, y que podamos pensar y hablar tal como lo hacemos nosotros y nosotras, y eso va a ser como un precepto que va a decir Hobbes que, como bien dice abajo, la razón dará preceptos para que prospere la industria y la paz. Va a decir, hay preceptos de la razón que hace que no nos matemos constantemente. O sea, si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, y nos vamos a terminar matando los unos a los otros. Pero hay preceptos de razón muy sutiles que tenemos que distinguir, y esos van a ser los que van a permitir que prospere la industria y la paz. En ese sentido, vamos a pasar al capítulo 14, y acá vamos a encontrar cuáles van a ser esos preceptos de razón, o por lo menos los primeros 2 o 3, de las leyes naturales primera y segunda, y de los contratos.
acá ya se empieza a jugar mucho más fuerte la teoría de Hobbes, y bueno, vemos que las leyes naturales son los preceptos de paz dictados por la razón para que podamos vivir en una mínima sociabilidad, y podemos decir que esta es una primera definición de ley natural. Son preceptos de paz dictados por la razón para que podamos vivir en una mínima sociabilidad. Es decir, que las leyes naturales son ciertas líneas o ciertas ideas racionales que tenemos para que vivamos en sociedad. Y ahí empieza a definir ciertas cosas que son técnicas, pero que son necesarias saber, es por qué cada uno puede hacer lo que quiere en el estado de naturaleza. Y porque por derecho natural, y acá es la definición de derecho natural, se entiende la libertad que tiene cada hombre para usar su propio poder para la preservación de su vida. Es decir, que por derecho natural yo dispongo de todo lo que está en el mundo para mí, en tanto sirva para preservar mi vida. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es la libertad? La libertad es la ausencia de impedimentos externos. Es decir, que no tiene que haber nada exterior que nos impida hacer algo. Por derecho natural yo quiero, si estuviésemos en un estado de naturaleza, por derecho natural yo veo que mi vecino plantó tomates, voy y le saco los tomates. ¿Y cuál es mi libertad? Es que no hay ningún impedimento externo si extermino a mi vecino. Yo no voy a ser libre si está mi vecino enfrente mío. Pero si mi vecino no está, se fue, peleamos o lo que sea, se va ese impedimento externo, yo puedo ir y llegar y apropiarme de eso. Es muy válido para Hobbes y es así como funciona en la naturaleza. Estamos en guerra. Entonces, si estamos en guerra, tenemos que eliminar todos los impedimentos externos para poder hacernos de aquello que quisiéramos. Pero como bien dijimos, si eso es así constantemente, sería muy difícil la sociabilidad, ¿no? Entonces, hay que estar atento a cuáles van a ser estos preceptos de razón que van a impedir, van a acotar un poco el derecho natural y la libertad. Entonces, conclusión de esta parte, el derecho natural y la libertad son las condiciones necesarias para el estado de guerra. Es decir, tengo todo el poder y puedo disponer de las cosas tal como me plazca sin ningún impedimento en estado de naturaleza. Pero, y acá como viene, sin embargo, hay leyes de la naturaleza, y esta es la segunda definición importante de la ley de naturaleza, y es que son preceptos de razón por los cuales se le prohíbe al hombre hacer aquello que sea destructivo para su vida. ¿Se entiende cuál va a ser el precepto, la ley de naturaleza entonces, ¿no? ¿Hacia dónde van a apuntar las leyes de naturaleza? Van a apuntar a que, bueno, todo lo que podemos hacer en este estado de guerra va a ir en el lado de que no sea destructivo para mi vida. Si yo me quiero ir a pelear con alguien y estimo que va a ser más fuerte que yo, y no me voy a ir a pelear con ese, voy a buscarme a pelear con alguien más débil. O sea, es un poco tétrico lo que dice Hobbes en este sentido, pero hay que pensar que estamos antes del pacto, es decir, que somos como animales en este momento. Al ser como animales, podemos hacer todo este tipo de cosas, pero sin embargo, reconoce la distinción fundamental del ser humano, que es la razón. Y la razón va a ser la que le dé los preceptos para que pueda vivir en sociedad. En este sentido, la ley natural, como bien les dije, va a ser lo que determine la libertad que tenemos por derecho natural, es decir, la ley natural va a decir, bueno, hasta acá podés usar tu poder y hasta acá no, hasta acá podés usar tu fuerza y hasta acá no, y entonces vamos a llegar a lo que es la primera ley de la naturaleza. Me tomo un mate para seguir tomando mates. Bueno, la primera ley de la naturaleza es buscar la paz o defendernos por todos los medios posibles. Y esta ley contiene dos cosas. Contiene, por un lado, la preservación de la vida, es decir, el hecho de buscar la paz, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, no hacer cosas que atenten contra nuestra propia vida, y después hacer la guerra, ¿no? Es muy fuerte la ley de la naturaleza de Hobbes en el sentido que nos dice, o cuidemos la vida nuestra o la defendemos por todos los medios posibles, en el estado de naturaleza. En sociedad civil ya vamos a ver todo lo que pasa. Pero en el estado de naturaleza, esto es lo importante, ¿no? Es cuidemos nuestra vida o hacemos la guerra. Y segunda ley de naturaleza, que es mucho más importante que la primera también, la primera es fundamental, pero esta es muy importante para la sociabilidad, y empecemos a prestar atención acá a las palabras que están resaltadas, ¿no? Es que un hombre esté dispuesto a renunciar a su derecho natural siempre y cuando todos los hombres hagan lo mismo. Y subyace la máxima es tratar a los demás como querés que traten o no le hagas al otro lo que no querés que te hagan. Es muy básico, capaz muy coloquial, pero responde un poco a eso, la segunda ley de naturaleza. La primera es, cuidemos nuestra vida o hacemos la guerra. Y la segunda es, si yo renuncio a mi derecho natural, entonces que todos los demás renuncien. Porque si yo renuncio y los demás no renuncian, estoy en una desventaja. Entonces, tenemos que tratar de mantener
cierta, entre comillas, igualdad, ¿no? Pero tenemos que tener una igualdad donde todos sepamos que estamos haciendo lo mismo y no nos vamos a atacar los unos a los otros. Por eso subyace esta máxima de oro que se llama, que es no le hagas al otro lo que no querés que te hagan. Es decir, si yo no quiero que venga alguien y me saque lo que yo estoy cosechando, bueno, yo no le voy a ir a mi vecino y le voy a sacar los tomates que tenía, ¿no? Entonces, esta segunda ley de naturaleza va a mostrar esto, va a mostrar que hay una voluntad, por así decirlo, de los seres humanos a partir de ciertos preceptos de la razón, de ciertos pensamientos, que le van a hacer renunciar a todo ese poder por una cuestión de que necesita, por así decirlo, progresar en la industria, ¿no? Necesita vivir tranquilo, eso es en realidad lo que necesita el ser humano, necesita vivir tranquilo y en el estado de guerra no puede porque no hay a nadie, no hay un tercero que se encargue de poner las leyes. Acá no hay leyes, solo leyes naturales que van a tener que ver con cuidar nuestra vida o hacer la guerra y si renunciamos a nuestro derecho natural, que todas las personas hagan lo mismo. Lo único y la única salvedad que no se va a poder renunciar nunca es el de salvar tu propia vida. Es decir, la primera ley de naturaleza, ni en el Estado civil, vamos a ver después con algunas salvedades, se cae. Siempre vamos a tener que cuidar nuestra vida. No hay nada que nos pueda hacer renunciar a cuidar nuestra vida, para Hobbes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, que no se puede renunciar a la primera ley, por así decirlo, el hecho de cuidar nuestra vida, de preservar la paz o hacer la guerra, en tanto estemos preservando nuestra vida, va a decir, bueno, para todo lo demás, no es como la propaganda, para todo lo demás está el contrato, ¿no? Es decir, el contrato va a ser la manera que tienen los hombres de cumplir la segunda ley de la naturaleza, de renunciar a todo su derecho natural. El contrato, como bien dicen, es una transferencia mutua de derecho, ¿no? Implica por lo menos dos personas que pacten. Los pactos no se pueden hacer de una persona, necesitan dos o más personas. ¿Y qué hace el pacto? Transfiere el derecho natural a que un tercero gobierne, y esa será la propuesta de Hobbes, ¿no? La forma bajo la cual se instaurará el gobierno es el contrato, y las personas que lo tienen que hacer es de forma expresa, ya sea voluntariamente o por temor, y acá van a hacer diferencias claves que con Rousseau sobre todo. Y por eso remarco esta parte. El contrato, bueno, va a ser esto, transferir el derecho natural para que gobierne un tercero, es decir, establezcamos a alguien que gobierne, y ese va a ser el que diga qué está bien y qué está mal. Y así vamos a poder salir de este estado de naturaleza. Eh, entonces, en este sentido, el contrato va a ser la forma en la cual vamos a poder despojarnos, vamos a poder salir de este estado de naturaleza y meternos en la sociedad civil. La salvedad que les quería mostrar con respecto a Rousseau, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, es que los pactos son voluntarios, es decir, que tiene que haber una decisión deliberada de la persona de pactar. Sin embargo, Hobbes dice que por temor o por fuerza también son válidos esos pactos. Hobbes reconoce que los pactos por fuerza o por temor pueden instaurar una república y funcionar después de eso. Rousseau vamos a ver que no, y Rousseau va a dar mucho, mucho mejor la explicación de por qué no vale eso. Es decir, ¿qué posibilidad de decidir tengo yo si alguien me está apuntando, por así decirlo, ¿no? O sea, si alguien me está violentando de alguna manera, ¿qué posibilidad tengo yo de resistirme? Me dicen, dame la billetera o te mato. Y bueno, te doy la billetera, pero no es voluntario, no sé, yo no quería darte la billetera. Eso es un poco, Hobbes dice, bueno, en cuanto a la república, en el modo de instaurarse, y bueno, capaz la primera pudo ser así, y está bien, dice Hobbes. Alguien vino y dijo, bueno, ahora me van a hacer caso todos a mí, y si no les gusta, los mato a todos. Y bueno, todos ellos dijeron, bueno, te hacemos caso a vos y listo. Para Hobbes eso es válido, para Rousseau no va a ser válido eso, y eso es mucho, muy importante que lo tengamos en cuenta, que un pacto por temor o por fuerza no va a ser válido en una mirada mucho más social de esta instauración de los estados. Sin embargo, para Hobbes es posible, es plausible, y lo pone acá. Y por último, bueno, vamos a tener la tercera ley de la naturaleza, que es lo que nos va a hacer instaurar tanto la justicia como la injusticia, que es esta, cumplir los pactos. Una vez que pactamos, la ley de la naturaleza nos dice que hay que cumplir eso que deliberadamente decidimos. Bueno, esto es un resumen, una guía de lectura, un acompañamiento para que las personas que no pudieron participar de las clases, o si participaron para poder reforzar un poco el recorrido que hace Hobbes, y acompañarlos y acompañarlas en la lectura. Les pido por favor que el trabajo no sea meramente copiar y pegar, sino que puedan establecer
algún análisis crítico, son grupos de estudiantes los que están trabajando, entonces es importante que dialoguen entre ustedes y puedan ir completando la actividad que les voy a terminar compartiendo después de este video. Bueno, muchas gracias por todo, por escucharme siempre, y los y las espero la próxima, espero por Zoom o por este medio, vamos a ir viendo cómo funcionan las diferentes actividades que estamos proponiendo. Bueno, les mando un saludo, hasta luego.